encender la vela, la luz de la vida. Vamos a conversar con José Graviel Espinosa, es un economista muy conocido a nivel nacional, ha sido director del Banco Central de Bolivia y por supuesto que vamos a hablar del fenómeno fácil. Yo digo el fenómeno porque creo que ha sido un fenómeno, digamos, financiero, ¿no es cierto? Por menos que no se lo veía en los últimos tiempos. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo describirías este fenómeno, José Graviel? Bueno, primero gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Sí, evidentemente ha sido un fenómeno, me parece excelente el término, que tiene que ver con varias cosas. Primero, el fallo de la regulación. Si bien en la ley, en la letra, tenemos hoy día en Bolivia una regulación de primera, diría yo, que tiene que ver básicamente con todos los acuerdos. Vamos a hablar de la ley de servicios financieros, ¿no? Que establece el marco legal en el cual se tienen que manejar las entidades financieras, pero también qué es lo que tiene que hacer el regulador, cuáles son los parámetros que tiene que seguir, qué es lo que tiene que hacer en el día a día. Hoy día, para que la gente lo entienda, las entidades financieras reportan algunos indicadores todos los días. En otros casos están conectadas directamente con la ASFI, así que no tienen que reportarlo porque la ASFI lo está viendo automáticamente. Pero aún así, con esa normativa y con esos sistemas, pues fácil ha sido muy mal regulado, ¿no? Y esto no viene de febrero, que es cuando la gente empezó a sentir esto, sino viene ya del 2017 o 18 incluso. El otro elemento tiene que ver con una excesiva avaricia por parte de un grupo de personas que ha encontrado estos huecos, estas áreas grises donde operar y que han logrado montar una de las estafas más grandes de la época reciente. ¿Se puede hablar de una estafa piramidal? Ha habido varias formas de negocio. Evidentemente, en términos, uno de los mecanismos ha sido ese, la estafa piramidal, que era básicamente traer dinero para pagarle a los anteriores inversionistas, porque se ofrecía altas tasas de rentabilidad, no necesariamente fácil, sino las empresas que controlaban la base, correcto, que eran las que estaban un poco menos reguladas. Y de hecho así se fue escapando a la regulación. Se transfería dinero desde fácil a las empresas menos reguladas, o a veces, cuando hacía falta, desde las empresas menos reguladas se transfería capitales a fácil. Entonces, esta forma de atraer gente que ponga dinero empezó con una estafa piramidal, seguramente, ofreciendo altas rentabilidades que solamente se podían pagar si seguía viniendo gente. Pero también ha habido otros mecanismos de negocio, ¿no? Ventas disfrazadas con altos precios, sobre todo en bienes inmuebles, el grupo controlador a fácil, de tal manera que fácil vaya perdiendo utilidades. Si tú compras caro constantemente, pues el que te vende gana mucho, y el que compra, que en este caso es fácil, pues va perdiendo rentabilidad. Y era una forma de disfrazar pues el dinero que se iba saliendo de fácil. La pregunta obvia, Graviel, ¿y por qué no se por qué no se activaron las alarmas si además Banco Fácil tenía construido inmueble cada media cuadra, como decimos acá? Correcto. Y eso era visible para todo el público, digamos? Y había mucha gente que desconfiaba del Banco Fácil porque era un crecimiento exponencial que, como quien dice, no guardaba relación con la media, digamos, que hay aquí en Santa Cruz. Correcto, y de hecho gran parte del crecimiento de Fácil tiene que ver con promociones, con capturas de depósitos de mucha gente, muy agresivas, aprobadas por la autoridad durante el 2021 y 2022, por ejemplo, la famosa Fabulosa. ¿No? A ver, sí, evidentemente ha habido alertas. De hecho, hemos tenido varios procesos regulatorios. Pero, y a propósito, le echó la culpa al gobierno de Yanine Áñez, que autorizó una capitalización y que supuestamente por ahí también vino otro hueco, que fue lo que de alguna manera contribuyó a todo este panorama. Mira, evidentemente Fácil venía reclamando autorizaciones para capitalización. De nuevo, para que la gente entienda, los bancos no pueden hacer aparecer capital así por así, ¿no? ¿Y por qué tienen que capitalizarse? Porque si yo quiero crecer en cartera, si yo quiero prestarle más plata a más gente, necesito tener más capital. Si bien utilizo el dinero de los ahorristas para prestarle a la gente, tengo que tener una salvaguarda, un resguardo, que es el capital. Entonces, Fácil quería expandirse ya desde el 2017, como te digo,
En el 2019 la última gestión de Evo Morales lo evita, evidentemente. El 2020 tengo entendido que justifican de dónde viene una parte del capital. Fácil quería capitalizarse por cerca de 120 millones y solamente se autoriza 36, ¿no? Y esto es en realidad positivo para el sistema financiero. Mientras más capital hay más respaldo para devolver los depósitos y demás, ¿no? Pero evidentemente había que demostrarlos. Y ese fue uno de los problemas que tenía Fácil, pues porque evidentemente ya había un negocio, un círculo cerrado de dinero que salía de Fácil como créditos y luego volvía a Fácil como aportes de capital a través de ese grupo controlador. Pues no había cómo justificar o certificar el origen de ese dinero. Por eso mismo durante el 2020 no se aprueba toda la capitalización que buscaba Fácil. Pero en el 21 y 22 Fácil encuentra otra manera de crecer, que es captando el ahorro del público. Hoy día Fácil tiene, al momento de su intervención tenía cerca de 1.3 millones de cuentas de ahorristas. El 80% de eso captadas en los últimos años y sobre todo en Santa Cruz. Yeah. Y esto se logra a partir de autorizaciones también del regulador. Entonces, pero además el interés que pagaban era como el 7, casi el 8 versus el 4 o el 3,5, 4 que pagaban los otros bancos. ¿Y eso cómo se explica? Claro, si bien la norma no prohibía, por lo menos hasta diciembre del año pasado, tasas de interés tan altas, tasas pasivas le decimos, lo que cobramos nosotros los ahorristas, pues en ese momento ya era llamativo. Y de hecho esas eran las señales que uno venía viendo, ¿no? Tasas que no solamente Fácil, sino el grupo empresarial que estaba alrededor eran muy altas, ¿no? Acuerdos demasiado buenos para ser verdad, ¿no? Como quien dice, cuando la limosna es alta hasta el santo desconfía. Bueno, en los círculos empresariales pues empezaba a hablar de la preocupación que esto tenía. De hecho hay varios procesos que la ASFI había iniciado, pero que lamentablemente se fueron parando y se fueron ralentizando durante estos últimos 2 años. ¿No crees que ahí la fiscalización lo hizo medio a propósito, por tratarse de Santa Cruz de repente, tal vez? Mira, esa es una tesis que escucho bastante, es una hipótesis que escucho bastante, mejor dicho. Creo que en realidad tiene que ver no tanto con lo regional, sino que tiene que ver más bien con una falta de capacidad de regulador, porque ciertamente la gerencia de ASFI era muy agresiva en los negocios y también en lo judicial, eso es cierto. Pero ahí la gran falla del regulador es no darse su lugar, pues un regulador que le teme al regulado, alguien que imagínense ustedes en su casa, que el papá le tenga miedo al hijo, difícilmente va a poder controlar al hijo, ¿verdad? Difícilmente va a poder establecer las reglas de la casa. Se descontrola todo. Se descontrola todo. Y bueno, Fácil era uno de los hijos que tenía atemorizado aquí al regulador, era una entidad financiera sumamente agresiva en muchos aspectos. Uno de ellos era el aspecto judicial. Lamentablemente ahí el carácter del regulador ha fallado. Esto coincide con el hecho de que Fácil creció fuertemente en Santa Cruz. Ojo, no solamente en Santa Cruz, hay otros departamentos, sobre todo de la Media Luna, del sur, en los que también hay una gran cantidad de capital levantado, que pues ha golpeado fuerte la economía cruceña. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha sucedido ahora con Fácil versus lo que sucedió con Videsa, allá por los años 90, Banco creo Cochabamba, sí, Banco La Paz? No es la primera vez obviamente, pero digamos, de hecho, por eso un poquito para hacer la comparativa, digamos, ¿no? Si te acuerdas. Primero la magnitud. ¿No? En este momento, y eso es algo que hay que reclamarle al gobierno, sobre todo a la ASFI, entender de cuánto estamos hablando, de cuánto dinero que ha desaparecido de la economía estamos hablando. En aquel momento, en total, con todos los bancos que caían, estábamos hablando de cerca de 500 millones de dólares. Que no es lo de ahora. No, hoy día con un solo banco estamos presumiendo que entre 500 y 1.000 millones de dólares han desaparecido de la economía. Palabras mayores. Es que es una cifra enorme en todo este esquema de negocios, ¿no? O sea, compras de bienes inmuebles sobrevaluados, pues inversiones o aportes de capital de mucha gente a la que se le ofrecía rentabilidades altísimas. Si al depositante se le ofrecía 7, 8%, al inversionista se le ofrecía de 10% para arriba, lo cual en este negocio es bastante. Entonces, costos demasiado altos. De hecho, Fácil, si bien era la tercera o cuarta entidad financiera del país en términos de depositantes y de cartera,
en términos de rentabilidad era la última, venía con rentabilidades ya muy bajas, incluso negativas, y eso era por este tipo de negocios, ¿no? El dinero que se iba saliendo. Lo que se sabe ahora, José Graviel, es que salía el dinero de Banco Fácil y volvía a Banco Fácil a través de estos grupos, etc. Eso es lo que se conoce, o me corrige si me equivoco, los créditos vinculados. Correcto. ¿Qué es un crédito vinculado exactamente? A ver, el crédito vinculado es un crédito que se otorga por parte de una entidad financiera a alguien que está relacionado con aquel que gerenta o da el crédito en sí. Es decir, eso más o menos, aunque la información todavía no es, digamos así, total, pero digamos, ¿se sabe qué es lo que había más o menos acá? ¿Podemos hablar de créditos vinculados? En algunos casos sí, porque había cierta vinculación con alguna empresa hermana o controladora de Fácil. Y sobre todo que se dieron crédito a personas que no tenían solvencia. Ese es el otro tema. Eso más bien ya entra dentro del crédito fraudulento, ¿no? Darle mucho dinero a alguien que sabes que no lo va a poder pagar, y eso es saltarse la norma. Pero también hay una figura nueva, que era la inversión en Fácil. Si tú venías y me pedías 100 bolivianos, yo te ofrecía 200 a condición de que 100 los inviertas en esta empresa, que era dueña de Fácil, y por lo tanto automáticamente te convertías en accionista de Fácil. Eso hacía que obviamente esta plata, pues que yo ponía como crédito, luego la mitad o un poco más o un poco menos, volviera a Fácil, a las arcas de Fácil. Salía por una puerta y entraba por la otra. Correcto. O se quedaba en esta otra empresa menos regulada que disponía de liquidez para comprar bienes inmuebles. Y ojo que todas esas empresas o grupos financieros están autorizados, están fiscalizados por la ASFI, entonces no es que no se sabía eso. Correcto. De hecho, de nuevo, ahí la regulación, la aplicación de la regulación ha fallado rotundamente. ¿Vos crees que se aplazó la ASFI en este caso? Yo creo que sí, yo creo que ha habido una falta de vigilancia, no necesitaba denuncias, no necesitaba que alguien porque ellos tienen toda la información. Correcto. Si algo realmente está fiscalizado, creo yo, es, digamos, en este caso el sistema financiero. Siempre lo ha sido. De hecho, algo que se trata de establecer en el sistema financiero es la trazabilidad del dinero. Cuando tú, yo o cualquier persona va al banco y depositas una cifra mayor a 10.000 bolivianos, te preguntan de dónde viene. Y luego, si tú mueves ese dinero a través de diferentes cuentas, cuentas, cuando uno deposita o cobra, tiene que justificarlo. Tiene que justificarlo. Y entonces acá, ¿por qué no? Aquí ese dinero nunca se supo cómo se estaba moviendo, ¿no? Y eso ya debería haberse conocido. Además son montos bastante grandes, no estamos hablando de... Mira, Fácil opera ya desde el 2014, Santa Cruz Financial Group desde el 2017, o sea, estamos hablando de 9 años en el caso de Fácil, y cerca de 7 años en el caso de Financial Group, ¿no? Ya. Ahora, para un poquito ubicarnos, los cuentacorrentistas, todo eso aparentemente ya han resuelto su problema. ¿O crees que todavía? ¿Pasó la tormenta Fácil, por decirlo de alguna manera, o todavía? Mira, los efectos para los depositantes van a ser mínimos, salvo aquellos que han hecho depósitos en moneda extranjera, en dólares. Ellos van a pasar al fideicomiso. Ningún banco ha querido hacerse cargo de los depósitos en dólares, así que eso estará a cargo del fideicomiso. Van a recibir su dinero en bolivianos. Si tenías depósitos en plazo fijo, te tocará recogerlo cuando vence el plazo fijo, pero en bolivianos. Ese es quizás algo que molesta. Para aquellos deudores... Porque en el fondo está viendo lo que podríamos tal vez calificar como un corralito light, pero corralito. Uno de metió dólares y te devuelve en boliviano. Sí, de hecho es lo que ha estado sucediendo en Bolivia ya desde hace varios meses, ¿no? En realidad en todas las instituciones. Porque además hay una escasez de dólares en todo sentido, ¿no? El origen en realidad del corralito es ese, ¿no? La falta de dólares. Ya. Para los deudores de Fácil hay que ser muy claro en esto, tienen que seguir pagando. Ya, eso no habría problema para el sistema porque, digamos, le van a cobrar y sigue. Ahora, el problema es con los inversionistas. Ahora, ahí quería llegar, sí. Exactamente por eso comenzaba con los ahorristas y los deudores. Ahora vamos con los... Mira, en este caso, lamentablemente, gran parte de los inversionistas van a perder su dinero, ¿no? Porque seguramente dado que ha habido una gran cantidad de dinero que ha salido de Fácil. Para que nos entendamos, José Gabriel, cuando hablas de inversionistas estamos hablando de la gente que terminó siendo socia de Fácil o de estos otros grupos financieros. Correcto. Ahí hay que discriminar. Estoy seguro que hay una gran cantidad de personas que quizás movidos por esos altos rendimientos, claro,
pero no de manera dolosa pusieron su dinero en Fácil. Estoy absolutamente seguro que es la mayoría de los casos, de hecho, ¿no? De gente que le plantearon este negocio, ¿no? Toma el crédito de 100, pero deja 50, invierte 50 aquí y además vas a recibir utilidades, pues cayeron en la trampa, ¿no? Ya. Ellos se están quedando con el crédito, con la deuda de 100. Y tienen que pagar. Y tienen que pagar, pero han perdido 50. Por lo tanto... Esta es una mala noticia para los inversionistas o para toda esa gente que lamentablemente de una forma u otra terminó involucrada en esto. Así es. Porque yo conozco algún caso por ahí de una persona mayor jubilada que estaba retirando su dinero de Fácil. Viene un ejecutivo, parece que lo miraban por la pantalla y le dice, mire, ¿para qué va a llevar ese dinero? Déjenoslo acá nosotros le trabajamos, se lo trabajamos, le vamos a pagar 7% que no lo paga ningún otro banco. El señor dice, bueno, ¿qué hago yo con el dinero en mi casa? Es hasta peligroso que lo tenga en mi casa, aquí está. Y ahora ese señor seguramente no va a poder cobrar su dinero. Correcto, eso es algo que hay que entender. No es solamente aquel gran estafador que se ha llevado cientos de millones de bolivianos o de dólares, sino que hay gente que honestamente el señor cayó redondito. Cayó redondo porque claro, si tú estás sacando un depósito a plazo fijo o una caja de ahorro de una cantidad que te ha tomado toda tu vida juntar y alguien te ofrece una rentabilidad interesante, pues además te dice, estoy regulado por ASFI, yo soy una empresa legalmente constituida, aquí están mis balances, porque eso se podía ver en la bolsa de valores y demás, pues caías, ¿no? Claro, además miraba que en todo Santa Cruz y hasta en las provincias, construcciones Fácil, una cosa... Un banco que crecía rápidamente, fuertemente. La misma autoridad del sistema financiero, una semana antes de intervenir Fácil, nos amenazaba a todos los analistas y comentadores y opinadores, como les gusta decir a ellos, sobre el sistema financiero. Nos decían, todas las entidades financieras están bien y sanas. Nadie puede decir lo contrario. Y que el sistema además está bien, funciona bien, goza de buena salud, no hay ningún problema, pero no habían dólares en el mercado. No habían dólares. Evidentemente el sistema... Más allá de las reservas que se han ido al... Que ya no existen. Evidentemente el sistema como tal es fuerte. Hay que aceptar el hecho de que hoy día no estamos viendo colas en los bancos han reaccionado muy bien, ya desde el domingo por la noche mucha gente podía sacar o vincular sus recursos a su cuenta digital en el nuevo banco, es decir, ha habido una reacción muy buena del sistema financiero, pero eso no significaba que habría un banco que necesitaba ser vigilado e intervenido, y eso lamentablemente la negación llevó a un punto tal en el cual pues muchas personas, como el caso del señor que imaginamos, o aquella persona que encontró una oportunidad de negocio, pues van a perder su dinero casi con seguridad. ¿La intervención era sí o sí o había otra forma de cómo salvar todo esto? Porque también está en juego la credibilidad del sistema, convengamos, no sé si compartes conmigo, José Gabriel. Mira, la intervención tardó 6 semanas en llegar. El artículo 511 de la ley del sistema financiero es muy claro. El primer acápite, el primer inciso del artículo... La primera alarma se dispara. Sí, te dice, en el momento que un banco no puede cumplir sus obligaciones corrientes, es decir, devolverle a la gente su caja de ahorros, que pueda utilizar su tarjeta de débito, lo que sea que fuera, se tiene que intervenir. En todo este fenómeno financiero, Gabriel, no sé si estamos en condiciones de saber quién estafó a quién. Esa es una de las preguntas que tiene que responder el regulador. Por ahora se está haciendo el foco sobre el gerente de Fácil, el presidente directorio de Fácil y un grupo. ¿Cómo está conformado? Porque a veces la gente no sabe cómo funciona un banco, José Gabriel, a propósito de tu experiencia. Eso es interesante. El banco, como casi todas las empresas, sociedades anónimas y más, tiene 2 órganos separados. El directorio, que se encarga de dar la línea estratégica, que se encarga de monitorear que la gerencia cumpla los objetivos, los planes, y que también suele dar permisos para actividades pues importantes, ¿no? La compra de bienes inmuebles, la expansión de capital y demás. El directorio no tiene responsabilidad operativa, para eso está la gerencia. Ya. El gerente y todos sus subgerentes y demás son los encargados de todo lo que es la parte operativa. Si despides a alguien, si contratas a alguien, si firmas un cheque, esa es la responsabilidad, la parte operativa de la gerencia y la parte estratégica del directorio. En este caso ha habido
colusión por parte de la gerencia y por parte del directorio. ¿Por qué se separa? Porque se trata de proteger al accionista. El directorio es designado por los accionistas, pero en este caso la gerente general tenía una relación muy cercana con el presidente del directorio, que al mismo tiempo era presidente de directorio de varias de las empresas accionistas. Por lo tanto, pues había demasiada colusión demasiado enredo ahí para decirlo de alguna manera. Sí, siempre es bueno que un directorio no tenga mucha relación con las gerencias. Que guarde distancia. Correcto, precisamente para hacer una evaluación un poco más fría de la situación, ¿no? Y no estar tampoco tan arriesgado, tan metido con estas cosas, ¿no? Ya, entonces, digamos ahí el tema quién estafó a quién todavía no, es muy difícil en este momento poder identificar, habrá que esperar un poco cómo evoluciona el tema judicial. Está claro. La información todavía creo que no está lo suficientemente completa. No, está claro que ha habido personas en el directorio que han aprobado cosas que no deberían haberse aprobado. Al mismo tiempo, hay personas en la gerencia que han hecho cosas que no deberían haberse hecho. Evidentemente los gerentes tienen un límite de acción. Esto lo pueden hacer durante un tiempo, pero luego el directorio se va enterando de estas cosas. Y no hay secreto. No, porque hay cosas que son evidentes, hay informes que se van subiendo al directorio, ¿no? Y por lo tanto, pues en algún momento el directorio habría conocido esto. La pregunta es, ¿qué hizo para frenar actividades de la gerencia? Si no hizo nada, el directorio es corresponsable. Sí, o sea que hay que hacer un seguimiento milimétrico a las actuaciones tanto del directorio como de la gerencia para saber finalmente más o menos quién es quién. Correcto. En lo operativo está claro que ha habido gerentes que al menos no han cumplido la norma. No sé si han ido en contra de la norma, pero al menos no han cumplido con ella. ¿No? Ha habido omisión. Ha habido omisión, correcto. José Gabriel, ¿se ha puesto en entredicho el sistema financiero con el fenómeno fácil o son cosas independientes? No, creo que son independientes básicamente porque el regulador no fue homogéneo. Mientras que para algunas entidades financieras era sumamente estricto y llevaba adelante su fiscalización de manera normal, también ayudado por el hecho de que las entidades financieras pues tenían un comportamiento adecuado. En otros casos, en el caso de Fácil, no ha sido así. Entonces yo creo que más que el sistema financiero, lo que tenemos que ver ahora es cómo designamos a aquellas personas que están encargadas de hacer cumplir la ley. ¿No? Aquí hay un gran problema en cuanto a capacidad de hacer cumplir la norma, y evidentemente del lado de Fácil pues ha habido un problema muy fuerte ya del lado privado, ¿no? Del lado de las decisiones del gerente. Quizás lo positivo de este problema, digamos, sea el hecho de revisar la normativa, revisar la propia regulación, revisar un poco el sistema financiero. La ley lleva ya como unos 10 años, en 2012, si mal no recuerdo, 2010, 2012, correcto. Y se recomienda siempre, digamos, estar revisando permanentemente para hacer los ajustes que sean necesarios. Sí, de hecho ya estamos entrando en un nuevo momento en el que los acuerdos de Basilea, que son los que más o menos guían la normativa financiera en el mundo, pues están cambiando, ¿no? Ya es momento de actualizar ciertas normas. Hoy día tenemos riesgos nuevos, la digitalización, la ley... La inteligencia artificial, tal vez. La inteligencia artificial, sí, de hecho, hoy día... por las nuevas tecnologías un banco puede enfrentar problemas que antes no enfrentaban. Alguien me decía, un conocido me decía, mira, no hay corrida bancaria, en la calle no se ve ni una sola cola en el banco. Yo le decía, bueno, lo que hay que ver es si la gente está mirando su teléfono más seguido que antes. Porque hoy día todos hacemos nuestras operaciones, sobre todo después de la pandemia, la gran mayoría ha ido a banca digital. Entonces, el dinero puede estar saliendo rápidamente de un banco y no necesariamente tener una cola en la caja de tus bancos. Es más, ya cada vez los bancos están vacíos, por decirlo de una manera, comparativamente hablando, cuando uno iba a hacer cola tenía que ir temprano. Correcto. O eran los sábados, los días de ir al banco, ¿no? Sí, entonces uno iba al mercado, el otro iba al banco a hacer las cosas. Hoy día eso no sucede y eso presenta nuevos riesgos, ¿no? Y nuevos desafíos para la propia normativa y para la propia fiscalización. Así es, así es. Bueno, gracias José Gabriel por esta conversación. Muchas gracias a todos.